Donald Trump respirándole en la nuca a la presidenta Claudia Sheinbaum, la derecha mexicana, añorando y esperando que le vaya mal a la presidenta. ¿Y qué contesta Claudia Sheinbaum hoy? ¿Qué contesta hoy la presidenta de México en la conferencia de prensa mañanera? Pues bastante simple. Le preguntaron si le tenía miedo, si estaba asustada de Donald Trump, y Claudia Sheinbaum contestó así. ¿De Trump? No. No. Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, y es que le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum si tenía miedo. Contundentemente dijo que no porque tenía el respaldo de un pueblo entero, el pueblo mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum han querido hacerla como se les ha dado su gana y no han podido ni una sola vez. Como candidata la quisieron ningunear. Como jefa de gobierno la despreciaron. Como presidenta tratan de hacer exactamente lo mismo, aplicar la misma estrategia. Quieren que Claudia Sheinbaum se vea débil, que Claudia Sheinbaum se vea derrotada, quieren que la presidenta de México se vea vulnerable, ante quien sea, ante Donald Trump, ante la oposición, ante los medios de comunicación. Pero a todos y cada uno de ellos, Claudia Sheinbaum les ha puesto cachetada con guante blanco. La presidenta de México, si algo sabe hacer, es poner en su lugar a quien pretende atacarla de una manera muy elegante y muy original. Hoy estalló la bomba, prácticamente. ¿Por qué? Porque se publicó oficialmente que Donald Trump declara la guerra a los grupos de la delincuencia organizada en México. De manera oficial se publica este documento a través de las cuentas oficiales del gobierno de Estados Unidos, en donde el gobierno estadounidense declara a grupos criminales como mexicanos, como extranjeros de otros lugares también, como parte de grupos que pues ponen en riesgo la integridad y la seguridad nacional de su país. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que cumplió su promesa el presidente de Estados Unidos y designó como organizaciones terroríficas a cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Esto podría entrar en vigor los próximos días. La derecha mexicana dice que va a entrar en vigor inmediatamente el día de mañana. Lo cierto es que el Senado tiene que aprobar esta situación, que se pone en riesgo tras la declaración de guerra prácticamente del gobierno de Estados Unidos. Se ponen en riesgo las relaciones bilaterales y se pone en riesgo también el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque las leyes estadounidenses establecen que no pueden tener ninguna relación comercial con ningún país que tenga grupos terroríficos, vamos a llamarles así. Es decir, Donald Trump estaría buscando oficialmente romper las relaciones con México. ¿Qué es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum también de manera contundente el día de hoy? Fíjense bien, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la estrategia no solamente de Donald Trump, sino también de la derecha en general, es colocar al gobierno de México como protector de los grupos criminales. Sí, quieren que Claudia Sheinbaum se vea como la protectora de los grupos criminales cuando los únicos que protegen a delincuentes de cuello blanco y delincuentes de a de veras como Genaro García Luna, pues han sido los panistas. Y es muy importante porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%, con una estrategia, atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años. Y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo
una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros... Fíjense, la presidenta Claudia Sheinbaum deja bastante claro y además, por supuesto, le manda su respectivo mensaje a Felipe Calderón, dejando claro que el gobierno de México no defiende ni a los cárteles ni a la delincuencia organizada, que tampoco es la visión del pasado de Felipe Calderón, no es aquella época en donde supuestamente fingían combatir al crimen organizado y lo que terminaban haciendo era sembrando terror en el pueblo mexicano y ayudándoles a los grupos criminales a expandirse. Y también habría que decirlo, en gran medida, también el gobierno de Estados Unidos contribuyó a la expansión de los grupos criminales en México. Ya lo hemos hablado muchas veces, el operativo Mérida, el operativo Rápido y Furioso, contribuyeron en gran medida a la gran expansión de los grupos criminales y de la violencia en México, así como también contribuyó al incremento de las adicciones y distribución de sustancias ilícitas en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum le ha puesto una arrastrada hoy. Bueno, desde el gobierno de Estados Unidos hasta Felipe Calderón, hasta los medios de comunicación y comentócratas. La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo había advertido en ocasiones anteriores. Si se declara como grupos terroríficos a los grupos criminales en México, entonces Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano también va a ampliar la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. México tiene un... Pues esa era la advertencia hace unos días de la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente ha empezado una campañita, como le mencionó la propia presidenta, en donde pretenden ligar a su gobierno con la delincuencia organizada, pretenden meter presión a Claudia Sheinbaum para hacerla ver vulnerable ante el gobierno de Estados Unidos, para hacerla ver vulnerable ante la oposición en México. La misoginia se sigue desbordando desde todos los frentes. Y Claudia Sheinbaum ha sacado la casta y ha salido victoriosa en cada uno de esos intentos de la oposición y del gobierno estadounidense por hacerla menos por el simple hecho de ser la primera mujer presidenta que ocupa este país. Bueno, pues a estos ataques, a estas campañitas, como las llamó la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento, se suma nada más y nada menos que el pasquín de la CIA. El New York Times se sumó a esta campaña contra la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que la CIA estaba intensificando los vuelos secretos de drones sobre México. Es parte de todo esto, nos queda claro, de una campaña mediática para generar inestabilidad en nuestro país y echar a andar críticas en contra del gobierno mexicano. El New York Times publicó un artículo en donde decía que el programa encubierto, iniciado durante el gobierno de Joe Biden y ampliado por el presidente Donald Trump, buscaba ubicar laboratorios de sustancias ilícitas. ¿Qué más decía la nota del New York Times? Bueno, decía que Estados Unidos intensificó los vuelos secretos de drones sobre México como parte de una campaña más agresiva del gobierno de Donald Trump, que el programa encubierto de drones que no se ha revelado previamente comenzó bajo el gobierno de Biden, según funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el programa. Pero el presidente Trump y su director de la CIA
han prometido en repetidas ocasiones una acción todavía más intensa en contra de los cárteles mexicanos. Aumentar los vuelos de drones fue un pronto paso inicial. Es lo que publicaban apenas el día de ayer a través del New York Times. La presidenta Claudia Sheinbaum ya decía, para empezar, que era parte de una campañita de desprestigio y bueno, hoy lo terminó de confirmar. Cerró las especulaciones la presidenta Claudia Sheinbaum dejando claro que es una campaña en contra del gobierno de México y que no hay nada ilegal en los vuelos de drones de la CIA. Es más, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una revelación. Se acordarán ustedes lo que acaba de mencionar la presidenta, lo que les acabamos de poner, en donde ella dice que su gobierno está intensificando la lucha contra la delincuencia organizada, que en enero se tuvieron resultados históricos, el menos violento en los últimos años, enero del 2025. Bueno, pues resulta que el gobierno de México estaría pidiendo el apoyo de herramientas de inteligencia que no tiene el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos para poder operar en contra de los grupos criminales. La pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar. Primero porque tenemos principios. La pregunta es, pues así la presidenta Claudia Sheinbaum destapa de una vez por todas a qué se refiere o a qué se refería cuando hablaba de la campañita de los medios de comunicación. Es una campaña para tratar de debilitar no solamente al gobierno de México, sino también tratar de debilitar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. No le ha quedado nada más a la oposición más que eso. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum llegó con 35 millones de votos a la presidencia de México. Una votación histórica. 35 millones de votos que no tuvo ni siquiera Andrés Manuel López Obrador en 2018. Claudia Sheinbaum hoy cuenta con una aprobación del 80% de las y los mexicanos. Y las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum con referencia al tema de Estados Unidos y cómo ha manejado la relación bilateral con Donald Trump también tiene una aprobación de más del 70%. Y esto enciende una vez más los focos rojos de la derecha mexicana que intenta levantarse del fango y no ha podido. Cada vez que trata de resurgir se vuelve a tropezar, vuelve a resbalar y cae en lo más profundo del lodo. ¿Por qué? Porque las mejores estrategias que se le han ocurrido a la oposición mexicana han sido el desprestigio, la mentira, los montajes, las noticias falsas y la misoginia en contra de Claudia Sheinbaum, que bueno, saca la casta por el pueblo mexicano y encima los pone en su lugar una y otra vez. ¿A qué se refiere Claudia Sheinbaum con estas notas que salen en los medios mexicanos? Bueno, pues no solamente les decía yo al inicio de esta transmisión, no solamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en su lugar a Donald Trump en su momento, a Felipe Calderón, a los medios de comunicación, a toda la derecha, puso en su lugar a Raimundo Riva Palacio por esta nota que publicó en El Financiero. Las primeras filtraciones la tituló Raimundo Riva Palacio. Dice, las filtraciones son un apretón de tuercas al gobierno de Claudia Sheinbaum, obligada a dar una respuesta porque contradice completamente su narrativa pública y la exhibe políticamente. Dice Raimundo Riva Palacio. Ni un mes demoró el gobierno del presidente Donald Trump para recetar a la presidenta Claudia Sheinbaum su primera lección de filtraciones incómodas. The New York Times y la cadena de televisión CNN revelaron ayer que la CIA está volando drones espías sobre territorio mexicano, es decir, estaba replicando en esta nota Raimundo Riva Palacio exactamente la misma nota del New York Times. ¿Se acordarán ustedes cuando, por ejemplo,
Difundieron que López Obrador estaba relacionado con la delincuencia organizada y salió la nota en medios de Estados Unidos y también Anabel Hernández, bueno, un nado sincronizado. Todo esto preparado completamente para desprestigiar a la presidenta de México. Dice Raimundo Riva Palacio, o decía en su nota, que Sheinbaum podría pedir una explicación al Departamento de Estado sobre esta intromisión y exigir que se detengan estos vuelos. Sin embargo, no lo puede hacer. Los mismos despachos periodísticos señalan que esos vuelos son del conocimiento del gobierno mexicano, que a la vez recibe información de inteligencia que recogen sus drones. O sea, Raimundo Riva Palacio solito desmintió su nota alarmista. Hoy Claudia Sheinbaum confirmó que estos vuelos de drones son solicitados por el gobierno de México para reforzar la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta de México confirmó que estos vuelos de drones y varias cosas más que se han estado realizando son a petición del gobierno de México sin violentar la soberanía nacional y son para poder aportar información a la estrategia de seguridad mexicana, no para que se la queden allá los agentes de la CIA, no para que se lo quede el gobierno de Estados Unidos, no. La presidenta dejó claro que esto es en un evidente acuerdo de colaboración, pero sin subordinación. Y encima tundió a Raimundo Riva Palacio. Hay un artículo que quiero nombrarlo. Normalmente no nombro periodistas de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si nos pones esa partecita, porque vale la pena. Porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera el artículo de Riva Palacio, llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener, y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Ridículo e irrisorio, así califica la presidenta Claudia Sheinbaum el artículo de Raimundo Riva Palacio, que sin duda alguna trata y siguen intentando, en colaboración con muchos otros comentócratas, de hacer ver mal a la presidenta Claudia Sheinbaum ante millones de mexicanos que han depositado su confianza en ella. Intentan a todas luces hacer quedar mal a Claudia Sheinbaum en medio de la tensión que existe ante el gobierno de Estados Unidos. Y es que se están ya frotando las manos no solamente los panistas o los priistas, se están frotando las manos Claudio X González y los medios de comunicación, comentócratas y pseudoanalistas, porque saben que si meten presión, o al menos eso es lo que están pensando ellos, la teoría de la derecha mexicana, es que si meten suficiente presión en contra de Claudia Sheinbaum, podrían llegar a desprestigiarla lo suficiente como para retirarle el poder en la revocación de mandato. Esa es la primera estrategia, igualito que como lo trataron de hacer con López Obrador. En caso de que no funcione, la estrategia de quitar a Claudia Sheinbaum del gobierno en la revocación de mandato y de quitarle también, ojo ahí, de quitarle diputaciones, diputados y senadores a Morena en la Cámara, en las elecciones intermedias, pues entonces la finalidad sería
al fin del sexenio, en 2030, sacar del poder a Morena, a la 4T, tumbarles el Congreso también a la 4T, a Morena, al Movimiento de la Transformación, y poder conseguir que llegue quien sea. Miren, a esas alturas a la derecha mexicana no le interesa si llega el PRI, si llega el PAN, si llega el Claudio X González o Ricardo Salinas Pliego. Que llegue el que sea, pero que no sea de Morena, que no sea de la 4T. ¿Por qué? Pues porque recuperando el poder para uno de estos grupos, lo que consiguen como recompensa, pues es que regresen sus contratos millonarios. Es que regrese el chayote, es que regrese la ya acostumbrada censura a modo, es que regresen ellos a los medios de desinformación a ser los únicos poseedores de la verdad absoluta. Es que regresen ellos a tener las entrevistas privadas con los presidentes, imagínense ustedes. Eso es lo que están buscando quienes hoy descaradamente difunden información tendenciosa, información falsa. ¿Para qué? Para hacerle el juego sucio nada más y nada menos que a los panistas. Miren nada más, apenas ayer Acción Nacional decía y amenazaba a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que estaban dispuestos a ir a Estados Unidos si el gobierno de México no los escuchaba. Sí, Ricardo Anaya, Enrique Vargas del Villar, Lili Téllez, se quieren ir a Estados Unidos a quejar y otra vez a ir de vendepatrias y pedir la intervención extranjera. Que se convoque de manera urgente a una reunión interparlamentaria entre senadoras y senadores mexicanos con senadoras y senadores de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Aún no hay respuestas para la misma. Y si no hay una respuesta, como Acción Nacional estaremos buscando a nuestros pares en Estados Unidos. No hay un solo especialista que no coincida en que un 25% de aranceles llevaría a la economía mexicana a una de las recesiones más profundas de nuestra historia moderna, lastimando de manera severa la economía de las familias mexicanas. Porque a raíz de que Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum llevaron a una explosión de violencia, de colusión con los cárteles. A raíz de eso es que México ha quedado expuesto ante la comunidad internacional en primer lugar. Pues ojalá que vayan a Washington o a donde quieran, así como lo hizo Alejandro Moreno, y así quedarán exhibidos como unos traidores a la patria. Quedarán exhibidos una vez más como lo que son, unos agachones. Son senadores que ni siquiera elegimos los mexicanos. A ver, Alejandro Moreno, que se fue a Washington, no lo vimos con quién se reunió, nada más se tomó las fotos, es plurinominal. Ricardo Anaya es plurinominal. Se fue a esconder a Estados Unidos, prófugo de la justicia, regresó con fuero. Lili Téllez es plurinominal también. Enrique Vargas del Villar es plurinominal porque no le alcanzó para ganar la gubernatura del Estado de México. Todos ellos son plurinominales, legisladores que nadie eligió y que ahora están haciendo circo, buscando ganar mayor relevancia y dicen que si es necesario se van a ir a Estados Unidos. Nada nuevo, nada extraño, es parte de su narrativa de odio, tratar de confundir, tratar de desestabilizar, pero el pueblo no es tonto. Ya se han ido a Estados Unidos, se han ido hasta Europa a ponerse de tapete del rey de España. Ya los vimos, a los priistas y a los panistas, haciendo hasta lo imposible por ganar relevancia internacional, pidiendo y organizando un golpe de Estado, los vimos en temporada electoral, pidiendo la intervención extranjera en México, organizando abiertamente un golpe de Estado. ¿Qué les trajo eso como consecuencia? Les trajo como consecuencia haber perdido abrumadoramente, tanto que ni siquiera ellos se lo imaginaban. Que vayan, y así terminarán perdiendo la poca militancia y credibilidad que todavía les queda. Y de los votos ni se diga. Nos queda clarísimo que son unos traidores a la patria. Estos personajes de Acción Nacional que hoy se levantan el cuello, que hoy toman el micrófono y hoy dicen que van a defender a México del gobierno de Morena, que hoy dicen que van a defender a México de que no te quiten tus ahorros, que dicen que te van a defender de la democracia, que te van a defender para que se haga justicia, son los mismos que aprobaron reformas con base a sobornos, son los mismos que tienen acusaciones de corrupción, de nepotismo, son los mismos que han utilizado al Poder Judicial a su antojo y conveniencia para beneficiarse.
Pero ahora dicen que si es necesario se van a ir a Estados Unidos para ser escuchados. Gracias, Ángel, un abrazo, fuera chayoteros. Ángel Mendoza también nos escribe: nuestra presidenta tiene para dar y hasta para llevar, y es que ahora sí que les tocó una arrastrada tremenda a todos. De por sí, los medios chayoteros están mintiendo, y eso que no reciben dinero del gobierno, recibían de la USAID. Imagínense ustedes si recuperan el chayote, se van a poner todavía peores. Vamos a volver a los montajes bien producidos por Televisa, como los de Loret de Mola pagados por Genaro García Luna, por ejemplo. Los panistas les gusta Estados Unidos, pues entonces que se vayan y se queden allá, dice Roberto Carlos. A fin de cuentas, Ricardo Anaya ya vivió un tiempecito allá en Estados Unidos para ocultarse. Alejandro Moreno seguramente está buscando asilo político porque sabe también que lo está persiguiendo y le respira aquí en la nuca el desafuero y el juicio político en su contra. Y bueno, la mayoría de los panistas, hay que decirlo, tienen carpetas de investigación en su contra, acusaciones de corrupción, son delincuentes de cuello blanco. La verdad ya cae muy mal. Lili Telles con sus mismos discursos de que Morena es un narcogobierno, puros políticos corruptos, vendepatrias del PRI-ANC. Esos son traidores a la patria. Yacira, lo que te mando es repudio, decepción y reclamos por engañar a ignorantes. Israel Nomas, uno de nuestros seguidores, de nuestros fans número 1, siempre presentes en cada una de las transmisiones, nuestro amigo Israel Lomas. A veces alcanzo a leer aquí sus comentarios, y pues normalmente no los leo al aire porque no tiene ningún argumento. Lo que sabe hacer Israel Lomas, particularmente a través de su cuenta de Facebook, es insultar, denostar, pero pues de datos no hablamos, de argumentos sólidos tampoco podemos hablar, porque evidentemente es uno de los que les ha podido mucho que el PRI y el PAN no estén gobernando. Es uno de los tantos mexicanos que todavía respaldan a partidos políticos como el PRI y el PAN, partidos que destruyeron a México, que lo siguen haciendo y que están armando sus filas a presuntos delincuentes, porque es lo que se necesita justamente en esos partidos. En esos partidos se necesita gente que no argumente, que nada más insulte, que actúe de manera visceral. En esos partidos se necesita, y principalmente en sus filas, se necesitan a personajes que tengan experiencia en corrupción, que tengan experiencia en nepotismo, en abuso de poder, experiencia en desvío de recursos. Y es lo que tiene el PRI y el PAN en Acción Nacional, por los que personajes como Israel pues siguen votando y seguirán votando seguramente en el futuro. Mientras tanto, continuamos con la información noticiosos, y es que el día de ayer se dio a conocer pues un escándalo al interior de Morena que desató críticas, enojo, confusiones, un asunto que ya sabrán ustedes a qué me refiero. Un asunto que puso en la mira al partido Guinda, desatando en su mayoría, lo tenemos que decir, críticas constantes. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la incorporación, la afiliación al partido Morena de Miguel Ángel Yunes. Esto respondió: Las instancias de Morena, resolverlo, las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María, el comité ejecutivo es buenísimo, tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia para dirimir cualquier problema que haya interno. Entonces Morena es un partido muy fuerte, muy sólido, no creo. Y bueno, pues tiene que resolverse este tema, ¿verdad? Porque pues sí hay distintas opiniones. ¿Usted cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente? Se lo dejo a la presidenta de Morena. Yo creo que a mí me toca desde la presidencia fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia. A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido. Entonces, pues ya ellos tendrán que decidirlo. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que le corresponde a Luisa María Alcalde mantener la unidad del partido y los principios. Serán ellos al final del día quienes tendrán que decidir
Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al responder los cuestionamientos respecto a las críticas por la afiliación de Miguel Ángel Yunes. Y valdría la pena mucho también recordar estas palabras de Andrés Manuel López Obrador. No sé a ustedes, pero a mí me molesta mucho la hipocresía de los panistas. Los del PRI son corruptos cínicos, los del PAN son corruptos hipócritas. No sé a ustedes, pero a mí me molesta mucho. Los del PRI son corruptos cínicos, pero los del PAN son hipócritas, decía Andrés Manuel López Obrador en su discurso. Y bueno, es que hay muchos cuestionamientos hoy en día. Incluso la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, ya acusó y sentenció que va a presentar las pruebas y a pedir una solicitud para que no se acepte la afiliación de Miguel Ángel Yunes en el partido Morena. No es el único que se ha afiliado. Recordemos que recientemente también la senadora Cintia López, expriista, que traicionó a sus votantes porque pues eran del PRI, ahora está afiliada con Morena. AMLO engañó al pueblo. ¿AMLO ha sido corrupto? Él y su familia. ¿Hay elementos entonces suficientes para indiciarlos por actos de corrupción? Los vamos a juzgar. Pues así decía Cintia López de López Obrador, así opinaba ella de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay elementos entonces suficientes para indiciarlos por actos de corrupción? Y bueno, no es diferente a lo que decían los Yunes. Los Yunes en su momento tachaban de loco a Andrés Manuel López Obrador. Había una constante de descalificaciones en contra del gobierno de México. Y ahora la pregunta es, ¿tú qué opinas? El pueblo de México, la mayoría de los mexicanos, ¿qué opinan? ¿Debería quedarse un personaje como Miguel Ángel Yunes o que se vaya? Que le rechacen y le retiren su credencial de militancia. Y es que, por ejemplo, tenemos casos como el de Javier Corral. Javier Corral hoy está en el movimiento de la transformación. Sin embargo, Javier Corral ha decidido abiertamente no afiliarse al partido Morena. Javier Corral, gobernador panista, exgobernador panista del estado de Chihuahua, que también tuvo conflictos constantes con Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se iba a afiliar a Morena, que estaba comprometido con el proyecto de la transformación, pero no pensaba afiliarse. En mi caso, en su momento, pues esto se lo expresé tanto al presidente López Obrador como a la propia doctora Claudia Sheinbaum. Yo ya pertenecí muchos años a un partido político que fue el PAN. Yo ya di mi cuota de dosis de disciplina partidista y en ese sentido yo ya no pienso volver a pertenecer por ahora a ningún partido político. Esa es mi decisión. En mi caso... Pues así, Javier Corral confirmó que no se iba a afiliar a Morena. Incluso posteriormente habría publicado en sus redes sociales un tuit en donde confirmó que no se iba a afiliar a ningún partido político. Sin embargo, estaba dispuesto, y ahí aparece justamente en este tuit que compartió, apareció Javier Corral firmando y comprometiéndose con el decálogo de principios del movimiento para sus servidores públicos, los servidores públicos de Morena, de la transformación. Dice, pues la política se acompaña de valores y convicción. Más prudente, más coherente, podríamos decir, lo que hizo Javier Corral, y conserva todavía un poco más en medio de la decencia a personajes como Adán Augusto y a Gerardo Fernández Noroña, que se sentaron a aplaudir y a darle la bienvenida con bombo y platillo a Miguel Ángel Yunes, embarrando sus propias carreras políticas y embarrando también pues sus intenciones de contender por la presidencia de la República en 2030. Porque hoy quienes están en el ojo del huracán por haber aceptado, arropado, abrazado a Miguel Ángel Yunes son Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña. Lo sigo leyendo, noticiosos. Les pregunto en la encuesta rápida, ¿qué opinas de la afiliación de Yunes a Morena? ¿Que se quede? No pasa nada, total ya está ahí. ¿O que se vaya? Que le nieguen la credencial de afiliación a Miguel Ángel Yunes. ¿Qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Dice, como los argumentos de los panistas, absolutamente nada. Dice Víctor Martínez, eso a mí no me pareció. Que agregaran a Yunes, pero mientras apoyen al pueblo de México está bien, que no olviden sus crímenes, eso es bien importante. El PRIAN es el que se está hundiendo, dice Juan Carlos Damián, se puede quedar y que siga con su voto.
pero que no se olvide su delito. Es que todos tienen que rendir cuentas ante la justicia y aclarar también si son culpables o son inocentes y sobre todo aclararlo al pueblo de México. Manuel Beltrán dice, se hace política con lo que hay, no con lo que se tiene. El problema es que Morena tiene mayoría calificada arrasadora, es decir, ya no solamente es que el pretexto, ¿no?, de la reforma al Poder Judicial en donde se decía, bueno, es que se necesita el voto de Yunes. Ahorita a Morena le andan sobrando votos. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? Dice, se le fue la presidencia a los dos, dice José Ábalos. Está muy claro. La afiliación de los panistas y priistas dan mala imagen a Morena, no deben ser afiliados, dice también Arturo Benítez. Todos los prianistas, Alfredo Ochoa, que se largue, Miguel Ángel Yunes también, fuera de aquí. Y bueno, es que para tener la lengua larga hay que tener la cola bastante corta. Quienes más están gozando, burlándose de Morena por la afiliación de Miguel Ángel Yunes son justamente los panistas. Los panistas que defienden a delincuentes, miren nada más, Enrique Vargas sosteniendo y respaldando la idea de que Cabeza de Vaca es un perseguido político. El documento claro que ya se canceló y esto, bueno, pues se debe a una persecución política que se tuvo desde el sexenio pasado contra el exgobernador y en todos los juicios los ha ganado y ya fue muy claro el documento en donde se cancela. Y bueno, pues ella va a tener que seguir diciendo que va a continuar toda la persecución política porque desde el expresidente lo traen, pero ya salió. Persecución política, lo mismo decían de Miguel Ángel Yunes y ahora se le lanzan con todo porque ya no quiso estar del lado de los perdedores, del lado de Acción Nacional. Así son estos personajes y encima, ¿saben ustedes a quién andan patrocinando ahora estos personajes? Pues parece ser que están ya empezando a sacar a su liderazgo rumbo al 2030, para que los confundidos prianistas, nuestros fans confundidos, vayan y voten y respalden, así como le echaron todas las ganas para sacar adelante a Xóchitl Gálvez y fracasaron. Bueno, pues les presento, derechairos que me están viendo, a su nueva líder política, a su nueva líder moral, a quien los va a representar seguramente de aquí al 2030. Lili Téllez aparece en las encuestas de los opositores. Lili Téllez está apareciendo y se está posicionando, dicen ellos, como una de las principales líderes. Y es que miren, aquí comparte Luis Pasos una muestra de por qué el oficialismo le tiene tanto terror a Lili Téllez. Dice, en enero, nadie tuvo más influencia y alcance en el debate político en medios digitales, ni siquiera la presidente con su ejército de bots. Moraleja, si la oposición quiere tener relevancia, tiene que ser firme, amarrarse de huevos y dejarse de tibiezas y buena onditas. Y ponen a Lili Téllez. El gran problema aparece Lili Téllez, Chumel Torres, Claudia Sheinbaum, aparece José Cuauhtémoc Cervantes y la Catrina Norteña. ¿Cuál es el problema de que Lili Téllez esté a mero arriba? Es que no se han dado cuenta que Lili Téllez no es que haya manejado la narrativa, no es que haya manejado la agenda política digital en México. Ustedes ven esta gráfica, ¿ven todo lo que está en rojo? Bueno, pues es toda la percepción negativa que tuvo Lili Téllez en redes sociales. La cuenta de Lili Téllez en redes sociales se utiliza para burlarse de ella, para replicarle y decirle que es una traidora a la patria. Lo que Lili Téllez publica en redes sociales sí tiene mucha visibilidad porque Lili Téllez representa transparentemente a la derecha mexicana y nos sirve a todos como claro ejemplo de que la derecha es la burla nacional. Nos sirve a todos como un ejemplo bastante claro de que la derecha mexicana, representada por Lili Téllez, están completamente perdidos. Chumel Torres está micha y Claudia Sheinbaum, se fijan aquí el contraste. La narrativa a favor de Claudia Sheinbaum es en su mayoría, está equilibrada, un 47% y la negativa un 43%. Y así nos vamos. Pero si Lili Téllez domina la narrativa en redes sociales, imagínense ustedes, si esa es la líder de la derecha mexicana, ¿cómo estarán los peorcitos perfiles que tienen en sus filas? Ya tienen candidata para 2030 y todo parece indicar que es Lili Téllez,
Vamos a ver cómo avanza la situación de aquí a ese momento. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum le sigue dando cachetada con guante blanco a quien se le ponga enfrente. Donald Trump ha declarado la guerra en contra de los grupos criminales en México. La presidenta Claudia Sheinbaum contestó contundente: se van a reforzar las demandas en contra de las armerías estadounidenses y además la presidenta tundió a Raimundo Riva Palacio, a Felipe Calderón, a los medios de comunicación y dejó bastante claro que no le tiene miedo a Donald Trump. Déjame tus comentarios, suscríbete y comparte para que lleguemos a más personas. Te agradezco, noticioso, noticiosa, por haberme acompañado en esta emisión. Y bueno, activa la campanita para que puedas seguir informándote conmigo. Y en un ratito más nos vemos con más información. Bye bye.